¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? cansa. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco López y te doy la bienvenida a No Eres Tú, Soy Yo. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy padre, se podría titular la importancia de oír buenas noticias. Sí, el día de hoy vamos a estar tratando de esto, de buenas noticias, el Evangelio, ¿sí? Lo cual es redundante decir las buenas noticias del Evangelio, ya que la palabra Evangelio significa eso, buenas noticias. Y para entrar a tema, vamos al versículo que siempre usamos. Proverbios 4:23 de la Amplificada dice: mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida. Y Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todos, en realidad, todos los temas que hemos tratado o todos los temas que hemos llegado a hablar tienen que ver con estos versículos, ¿sí? Aquello que tú permitas entrar a tu corazón es en lo que te vas a convertir, ¿sí? Se los he mencionado en otras ocasiones. Cuando tú crees correctamente, tú vives correctamente. Pero ¿cómo es que puedes creer correctamente? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que la fe toma lugar? ¿Cómo es que la fe viene? Si se puede decir así. De hecho, la Biblia lo dice así. ¿Cómo es que la fe viene? ¿Sí? Si creer correctamente lleva a vivir correctamente, que es lo que todos quieren. Si pones atención, todos quieren esto. Todos quieren el vivir correctamente. La mayoría de todos los mensajes... la mayoría de los mensajes ahí en las iglesias se tratan de vivir correctamente, vivir correctamente, vivir correctamente, ¿sí? Y cuando tú pones el énfasis en esto, pues te quedas de que, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? No, por tus fuerzas, por tu disciplina, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto o falso? Entonces, el día de hoy vamos a tratar esto. Cómo es que creer correctamente lleva a vivir correctamente. Y todavía más a fondo, cómo es que viene el creer correctamente, ¿sí? Y desde ahorita te lo digo, creer correctamente viene de oír correctamente, ¿sí? Un mensaje en específico, y la Biblia nos dice cuál es. Así que vamos al corazón de todo esto, vamos al corazón de vivir correctamente, que es lo que todos buscan. Vamos a la raíz de todo esto y a desatar todo aquello que Dios nos ha puesto en nuestros espíritus, ¿sí? Y con esto te lo voy a explicar de esta manera, ¿sí? Somos tres partes en nosotros, tenemos tres partes en nosotros, somos espíritu, ¿sí? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, en esto que vemos, ¿sí? En nuestro espíritu Dios depositó todo, su identidad, su amor, su gozo, todo el fruto del espíritu. Se podría decir que un tercio de nosotros es de muro a muro Espíritu Santo, lo decía un maestro mío. Y es verdad, todas esas realidades están dentro de nuestro espíritu. Y al nosotros creer correctamente, al nosotros oír correctamente, yendo más a fondo, vamos a ir desatando todo esto a nuestra carne o lo que nos rodea, nuestro mundo. Todo aquello que está depositado en nuestro espíritu. Pero bueno, ya no me quiero tardar mucho porque tengo muchísimo que compartir, como siempre. Y vamos a empezar. Me gustaría empezar con este versículo, ¿sí? Recuerda, vamos a estar viendo la importancia de oír buenas noticias. La importancia de oír buenas noticias, ¿sí? Porque cuando tú oyes correctamente, crees correctamente. Cuando crees correctamente, vives correctamente. Es una cadenita que se va haciendo, un efecto dominó que va sucediendo. Oyes, crees y haces, ¿sí? Regularmente te dicen haz, pero sin darte esto de acá, el cimiento, si se puede decir así. ¿Cuál es la parte más importante de un edificio? Los cimientos, el fundamento. Vamos a ver esto. Entonces, Hechos 14, 8, 10. Esta es una historia muy conocida. Probablemente la conozcas, probablemente no, pero vamos a leerla, ¿sí? Y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Quiero que notes esto, quiero que notes cómo el Espíritu Santo nos puso estas tres palabras, estas tres características de este hombre que estaba sentado en Listra, ¿sí? Nos dice, número 1, imposibilitado de los pies. Número 2, cojo de nacimiento. Número 3, jamás había caminado. ¿Sí? Quiero que notes esto, jamás había caminado. Te da tres cosas para mostrarte la imposibilidad de su situación. Nunca había caminado, era así desde nacimiento y estaba imposibilitado de los pies, sin fuerza, dicen otras traducciones. No tenía fuerza en las piernas, en los pies. Nos muestra todo esto, que él estaba en una situación sin esperanza e imposible. Pero ¿qué nos dice el versículo 9? El versículo 9 nos da una clave del milagro que sucedió en el versículo 10. Dice, este oyó hablar a Pablo. ¿Qué estábamos diciendo nosotros hace ratito? ¿De qué estábamos hablando? La importancia de oír buenas noticias. ¿Sí? La importancia de oír. Fe viene por el oír y el oír. Y me estoy adelantando un poquito, pero dice, este oyó hablar a Pablo. ¿Qué escuchó de Pablo? El mensaje que él escuchó acerca de Pablo fue lo que levantó fe en él. ¿Por qué? Porque dice, el cual, Pablo, fijando en él sus ojos, en el que estaba imposibilitado de sus pies, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Sí? Nota todo esto. Él estaba escuchando a Pablo, estaba escuchándolo, estaba oyendo un mensaje en específico que Pablo estaba diciendo. ¿Sí? Desde ahorita te digo, es el Evangelio. Ahorita vamos a ver esto. Sí, hay muchas escrituras que nos dicen que Pablo iba constantemente predicando el Evangelio. Si no me equivoco, en Corintios dice esto, decidí predicar el Evangelio, decidí predicar a Cristo y al crucificado. El Evangelio se trata todo acerca de Jesús, todo acerca de Cristo y nada acerca de ti. ¿Sí? Hace todo de la obra de Jesús y nada de tus obras y de tus esfuerzos. Entonces dice, este oyó hablar a Pablo. Ese es clave, oyó. Y ahorita vamos a entrar un poco al griego ahí, pero quiero que tengas esto en mente. Él oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos vio, ¿sí? Y viendo que tenía fe para ser sanado. Fe viene por el oír. Aquí está una escritura, aquí está en la vida diaria o en la vida de alguien más. Podemos ver esta escritura de Romanos, ¿sí? Tomando sentido. Podemos verla que sí funciona, ¿sí? Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí dice que él oyó y tuvo fe, se pudo ver que tenía fe. Entonces dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Qué es lo que escuchó este hombre cojo? ¿Qué es lo que escuchó este hombre que no había podido caminar desde nacimiento? ¿Sí? Que hizo ir todavía más allá de lo que Pablo le pidió, porque fíjate en el versículo 10 lo que le está diciendo. Pablo nada más le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Pero el hombre hizo todavía más allá de lo que se le pidió. ¿Sí? ¿Qué es lo que este hombre escuchó que hizo que fe audaz, que hizo que una fe valiente, si se puede decir así, se viniera a él e hiciera que hiciera más, o causara que hiciera más de lo que se le estaba pidiendo? Pablo nada más le dijo, levántate. Él brincó y corrió, anduvo. Bueno, yo me imagino que corrió, imagínate, nunca había caminado. Él saltó y anduvo. ¿Qué es lo que escuchó? Vamos a ver. La siguiente escritura que tengo aquí es Hechos 13, del 13 al 16. Esta es una historia en la cual Pablo llega a una sinagoga, ¿sí?, de los judíos, y se empiezan a desenvolver varias cositas. Mira, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Pergue de Pánfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y encontraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y entraron, en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen
alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. Si aquí hay algo chistoso, ¿sí? Algo chistoso que te voy a decir. Estas personas eran religiosas, ¿sí? Los judíos religiosos estaban ahí, estaban leyendo la ley y los profetas, y de repente les sueltan el micro, por así decirlo, les sueltan el lugar a ellos. Le dice: oye, pues si tienen una palabra, y de volada Pablo ahí se avienta. Yo. Pablo se levantó y empezó a decirles, o a darles una cátedra, si se puede decir así. Sí, no fue un error. Bueno, para ellos han de haber pensado: chin, ¿qué hicimos? Ya le soltamos el micrófono al Pablo. Pero él entonces comienza a hablar y comienza a relatar la historia de los judíos. Ustedes lo pueden leer ahí, no se los puse aquí para que ustedes lo puedan leer y vayamos a otro punto. Vamos a llegar a este mismo capítulo en un versículo, el versículo 38, a partir del versículo 38 al 52. Imagínate, te hubiera puesto 16 versículos de la historia judía, ustedes lo pueden leer en casa. Pero quiero que lleguen a este punto, donde dice: sepan pues esto. Él empieza a hablar la historia de los judíos, comienza a hablar de Jesús y dice: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿sí?, de Jesús, se les anuncia perdón de pecados. ¿Cuál era el mensaje que estaba dando Pablo ahí en la sinagoga? Perdón de pecados mediante Jesús, ¿sí? ¿Cómo me lo compruebas? Vamos a seguir leyendo. Dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, en Jesús, todo aquel que cree es justificado. Es justificado todo aquel que cree. Me gusta cómo lo pone la New King James. Es un poquito, bueno, a mi forma de leerlo, lo pone de una manera un poquito más sencilla, menos revuelta. Dice, aquí se las puse, Hechos 13, 38, 39, de la New King James, solamente esos 2 versículos. Dice: por lo tanto, que sea conocido a ustedes. Pablo tenía este ardiente anhelo, ¿sí?, de que todos conocieran esto, que a través de este hombre, Jesús, les es predicado el perdón de los pecados, y que por él todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podían ser justificados por la ley de Moisés. Quiero detenerme un poco aquí. Estos 2 versículos contienen algo tan cargado, ¿sí? Él estaba hablando de perdón de pecados y justificación mediante creer en Jesús, ¿sí? Y nota las palabras que él está usando. Quiero que sea conocido a todos ustedes, hermanos, ¿sí?, que a través de Jesús, a través de este hombre, se anuncia el perdón de los pecados. No a través de una persona con un traje negro con blanco y cruces, o blanco o que se levanta el cuello, ¿sí? No es a través de estas personas que obtenemos perdón de pecados. No es a través de otros mediadores, sino solamente de Jesús. Y por él, y por Jesús, todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podían ser justificados por la ley de Moisés. Wow, Pablo, espérate un poco, espérate. ¿Cómo les vas a decir eso? ¿Cómo les vas a decir que todo el que cree nada más? Así de sencillo. Pablo, me encanta cómo es que Pablo decía las cosas como son en realidad, ¿no? Las aventaba y no decía: ay, no, es que no me la vayan a malinterpretar. No, las cosas como son. Él decía: todo el que cree es justificado, todo el que cree es perdonado, ¿sí? Es el único requisito: creer. Y dice: todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podían ser justificados por la ley de Moisés. La ley de Moisés era el estándar por el cual ellos vivían. Ellos pensaban que podían llegar al cielo mediante sus méritos. Ellos pensaban que podían llegar al cielo o hacer escalones al cielo. Esa es una que acabo de escuchar hace poquito. La verdad no sabía que personas creían eso. Pero no se trata de esto. No se trata de tú hacer escalones al cielo. No se trata de tus buenas obras llevándote al cielo. No, se trata de creer en una persona. Creer en un hombre llamado Jesucristo.
Él estaba aventando las buenas noticias, él estaba aventando las buenas nuevas. ¿Sí? Tú eres justificado o tú puedes ser justificado mediante creer en Jesús. Así de sencillo. Y fíjate lo que dice. Vamos a seguir con la lectura, Dice, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesús, se les anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Dice, miren, oh menospreciadores, y asómbrense, y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, me encanta esto, me encanta, porque fíjate lo que dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. Ellos les rogaron. Me encanta porque los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué era lo que Pablo había mencionado? ¿Qué era lo que Pablo ardientemente necesitaba o quería? Sentía el anhelo de que todos supieran. Que por medio de Jesús es anunciado el perdón de los pecados y que por medio de creer en Jesús, ¿sí?, eras justificado de todas las cosas de las cuales la ley no podía justificarte. Ya hemos hablado acerca de la ley, ya hemos hablado acerca de esto llamado la ley, ¿sí? La ley no podía justificarte. Nunca fue la intención de Dios el que fuésemos o viviésemos por la ley, ¿sí? La ley fue diseñada para que nosotros nos diésemos cuenta de lo feo que estábamos, de los feos que estábamos, de la fealdad del hombre, ¿sí? Te quería mostrar un estándar imposible de alcanzar para que dijeras, ay Dios mío, solamente por tu misericordia voy a poder ser salvo. Bingo. ¿Sí? Esa era la intención de la ley. Para eso fue diseñada, para eso fue creada. ¿Sí? Y desde el principio, desde el mismo Génesis, ¿sí?, podemos ver que no era el corazón de Dios que el hombre participara de la ley. ¿Cómo se llamaba el árbol del cual no debían de comer? El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, que es la ley. No hagas esto porque está mal, haz esto porque está bien. Suena terriblemente similar a la ley, ¿no? Era una sombra, era una imagen de la ley. ¿Y qué es lo que dijo Dios? No comas de este árbol, no comas de la ley, no comas de esto, de tu propio razonamiento, de lo que tú crees que está bien o que está mal. ¿Sí? No comas de esto, no participes de esto. Porque el día que comieres de esto, ciertamente morirás. La ley mata, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento claramente. Y en el Antiguo también. Cuando ellos firmaron el contrato, los judíos firmaron el contrato para recibir la ley, 3,000 personas murieron. De volada, el primer mandamiento lo rompieron enseguidita. Pero bueno, fíjate cómo es que ellos llegaron, contaron el Evangelio, hablaron del Evangelio, dieron un mensaje, ellos lo oyeron. Obviamente a los orgullosos no les gustó, y ahorita lo vamos a ver, pero los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo, la siguiente semana, ¿sí?, les hablasen de estas cosas. Imagínate, les rogaron. ¿Alguna vez has recibido rogación? No sé si es una palabra. ¿Alguna vez te han rogado que vuelvas a predicar lo que predicaste alguna vez? Haz esta pregunta. ¿Alguna vez se han acercado a ti personas diciéndote, por favor, vuélvenos a compartir ese mensaje que compartiste? O vuélvenos a compartir estas cosas, ¿no? Probablemente no estés compartiendo el Evangelio como es. Sí, porque el Evangelio es atractivo para las personas. El Evangelio para las personas que no son orgullosas. ¿Sí? El Evangelio, como te decía, hace todo de Jesús y nada de ti. Sí, pone la responsabilidad y el peso en Él, y a ti te hace libre. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Y a las personas, obviamente, les gusta ser libres. ¿A quién le gusta estar esclavizado? Entonces, estos gentiles les rogaron. Que el siguiente día les hablasen de perdón de pecados y justificación por medio de Jesús. Interesante.
Vamos al siguiente versículo. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, ¿sí? Les persuadían a que perseverasen, a que continuaran. ¿En qué? En la gracia de Dios. ¿Qué era lo que Pablo y Bernabé estaban compartiendo? ¿Qué fue lo que Pablo compartió en pocas palabras? La gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que los gentiles les rogaron, o le rogaron a Pablo que compartiese la siguiente semana de la gracia de Dios? Rogaron. ¿Sí? Ellos pidieron, por favor, compártenos más de la gracia de Dios, porque hay una necesidad en las personas por gracia, por buenas noticias. Somos bombardeados por diestra y siniestra, de día y de noche, con malas noticias. ¿Sí? En la boca de las personas siempre hay, bueno, pues ahí vamos, ahí andamos, no sé qué, con las cosas que están pasando, que no sé. Malas noticias. ¿Sí? No, pues ahí andamos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está usted? ¿O qué onda? ¿Cómo estás? No, pues bajo las circunstancias, pues ahí vamos. Pues sal de debajo de ellas. ¿Sí? Fuiste llamado para estar arriba y no abajo. ¿Sí? Hay una necesidad por las personas, hay una necesidad en las personas, por buenas noticias. Y Satanás sabe eso. Y ha hecho un buen trabajo bombardeándote y convenciéndote con malas noticias, No estoy diciendo que no estén pasando cosas malas, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que a pesar de que el mundo esté oscuro, la iglesia o la gloria de Dios resplandece en nosotros. Entre más oscuro se ponga la cosa, más brillamos nosotros, ¿sí? No hay forma en realidad de que Satanás nos pueda ganar a nosotros, creyentes nacidos de nuevo. No hay forma. Lo peor, y esto es algo que a lo mejor te va a sacar de onda, ¿sí? Lo peor que te puede hacer es matarte en tu cuerpo aquí, nada más. Pero el cristiano, déjame te doy estas cosas, déjame te doy esta buena noticia. El cristiano muere una vez. El incrédulo y las personas que aún no han recibido a Jesús, que no son salvas, mueren dos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los pobrecitos? ¿Sí? Tienes una seguridad eterna, tienes tú un consuelo eterno de que sin importar lo que te llegue a pasar aquí, tú te la pasas con Dios toda la eternidad. Y esto es un consuelo para las personas, para que no vivan en miedo, para que no estén sujetadas o no estén encadenadas a miedos a veces irracionales, a veces. ¿Sí? Es importante que tú escuches buenas noticias. Si te fijas bien, cada que tú te deprimes, cada que tú te enojas, cada que tú estás triste o emo, es porque has estado escuchando malas noticias. ¿Cierto o falso? Porque has estado aquí pensando, meditando y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a malas noticias, a malas noticias, a malas noticias. Y pum, te apachurras, te apachurras, te apachurras. Ya basta. Ya basta de permitir que el mundo o que las personas, que Satanás, la familia, etcétera, etcétera, dictamine tu estado. Pelea. Escuchando buenas noticias, contrarrestando las malas con buenas noticias. Y no hay más buenas noticias o no hay mejores buenas noticias que las buenas nuevas del Evangelio. Y como te decía, es redundante en realidad decir que son las buenas nuevas del Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Sí? Pero se ha pervertido a veces la palabra Evangelio haciéndolo algo que no es. Si se trata de ti, no es el Evangelio, se trata de Jesús el Evangelio. Si exalta tu persona más que la de Jesús, si exalta tu persona, en realidad no es el Evangelio. El Evangelio exalta a la persona de Jesús. El Evangelio exalta la obra de Jesús. ¿Sí?
ellos les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Voy a quedarme aquí y vamos a continuar en el siguiente programa. Pero déjame decirte algo, la verdad es que es crucial y es importante, es de vital importancia que tú escuches buenas noticias, que llenes tu cabeza de buenas noticias, de las buenas noticias de Jesús, y no solamente buenas noticias, sí, las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias del Evangelio. Noticia es algo que ya sucedió, noticia es algo que tomó lugar ya en el pasado. ¿Sí? Y en este momento yo te hablo de esto, yo te digo de estas buenas noticias. Jesús vino siendo Dios, el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay, de todo lo que puedes ver de ti mismo. Siendo el creador de todo, tomó forma de hombre. Imagínate, si la Tierra en proporción a nuestra Vía Láctea es una cosita de nada. Y la Biblia dice que Él sostiene el universo, que Él tiene el universo en sus manos. Y el universo se supone o se cree que es infinito. Y tienes al universo en sus manos. Él tomó forma de hombre, se hizo una cositititita para salvarte a ti. Si Él, siendo el más rico de todos, se hizo pobre para que tú fueses rico. Él lo dio todo por ti porque te ama. Y si en este momento te gustaría a ti aceptar el hecho de que fuiste salvo, solamente di estas palabras: papá, te doy gracias porque tú eres bueno y porque enviaste a Jesús a morir por mí. Creo que tú lo enviaste, creo que Él murió y resucitó al tercer día. Y lo hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Te felicito, acabas de tomar la decisión más importante de tu vida y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.